Ok, bueno, pues vamos a continuar. Ayer nos quedamos casi a la mitad de nuestro documento. Vimos aplicación de medidas de seguridad e higiene y el equipo de protección, ¿no? Vámonos a la segunda parte de esta unidad, que se refiere a conservar el equipo y los insumos. Voy a dar lectura a esta parte y luego la vamos comentando, ¿no? Bueno, ahí nos dice que la integración en el mercado mundial ha tenido efecto en el ordenamiento económico global y responde a las condiciones de competitividad. Las empresas buscan la rentabilidad, aumentando la producción y disminuyendo gastos de operación. Con objeto de establecer las condiciones para esta disminución de gastos, se analizan los factores de conservación y el aprovechamiento, conservación del equipo y aprovechamiento de los insumos, ¿no? Básicamente, a lo que estamos leyendo ahí es que ahora sí que para reducir gastos, reducir costos, las empresas no están empezando, ya empezaron a analizar y aplicar ciertas políticas para conservar el equipo y para aprovechar lo que vienen siendo los insumos, ¿sale? Continuamos con la lectura. Nos dice que, por otra parte, el mantenimiento preventivo y correctivo en los equipos de cómputo incide directamente en la operación de los procesos productivos. Por tal razón, se busca establecer los programas de mantenimiento preventivo para reducir la falla de disponibilidad de los equipos, observando las recomendaciones del fabricante y disminuir lo más posible los eventos de mantenimiento correctivo, ¿sale? Más adelante vamos a entrar más de lleno en esto, pero lo que nos están diciendo allá es que mientras mejor o dediquemos más a un mantenimiento preventivo, menos eventos de mantenimiento correctivo vamos a tener. ¿Cuál es un mantenimiento preventivo? Es un mantenimiento que se le da para prevenir un fallo al equipo. Un mantenimiento correctivo es un mantenimiento que se da para componer un equipo, ¿sale? Entonces, si nosotros tenemos una computadora, podemos aplicar ciertos procedimientos para tratar de evitar un posible fallo, ¿sale? Cada uno de estos procedimientos, o todo procedimiento que se encargue de evitar un fallo o de minimizar incluso, digamos que una posible consecuencia mayor de un fallo, se conoce como mantenimiento preventivo. Y el mantenimiento correctivo es aquel que se va a realizar una vez que la computadora ya falló, ¿sale? Entonces, si tenemos una computadora y de repente le falló la pantalla o se dañó el disco duro y lo tenemos que mandar a reparar nosotros mismos, aquí ya caemos dentro de un mantenimiento correctivo, ¿ok? De todos modos, vamos a platicar un poquito más de estos dos tipos de mantenimiento más adelante, ¿sale? Continuamos. Ahí nos dice que en cuanto al uso razonable de suministros, en la actualidad las empresas buscan el abastecimiento oportuno de estos materiales, pero de la misma forma, el uso y consumo de acuerdo a las características de las funciones que se desarrollan en la empresa, ¿no? Esto va más a la administración de los insumos. Igual vamos a platicar un poquito más a fondo de eso más adelante. La correcta programación del mantenimiento preventivo debe observar las recomendaciones del fabricante para, recordemos, disminuir los eventos de mantenimiento correctivo. El abastecimiento planeado y oportuno de los materiales para el desarrollo de tareas permite lo que viene siendo el equilibrio de los costos, ¿ok? Vamos a leer estas dos definiciones.
A ver, son 2 y 2 son 4. Ok, bueno. Vamos a ver. Tenemos la definición de equipo de cómputo, ¿sale? Nos dice que el equipo de cómputo se refiere a los mecanismos y al material de cómputo que está adjunto a él. O sea, básicamente, pues, nuestro monitor, nuestro teclado, nuestro mouse, las impresoras, todo eso es lo que se considera como equipo de cómputo, ¿sale? Ahí tenemos, y se puede incluir las computadoras, servidores, si es que en la empresa donde estamos hay servidores, ordenadores centrales, bueno, esas ya casi no se usan, dispositivos de almacenaje, aparatos para presentaciones visuales, o sea, los proyectores, equipo de comunicación, o sea, el módem, todo el cablerío, los switches, ¿sale? Equipo de impresión, equipo de mantenimiento, o sea, lo que viene haciendo para fallos eléctricos, ¿sale? Entonces, prácticamente nosotros vamos a considerar que el equipo de cómputo es todo aquel equipo o todo pues herramienta de trabajo. En este caso, si estoy usando la computadora, ¿no? Hay otra definición que tenemos ahí, que es la definición de insumo. Y nos dice que el insumo es un bien consumible utilizado en la producción de otro bien. Este término equivalente en ocasiones al de materia prima, ¿no? Los insumos informáticos son consumibles utilizados para sacar mejor provecho de estos bienes, tales como los tóner, los cartuchos de tinta, las hojas de impresión, los aires comprimidos, espumas para limpieza, las brochas, el alcohol isopropílico, etcétera, 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 ¿sale? Entonces, si nosotros tenemos que distinguir entre un equipo de cómputo, o sea, o vamos ya a quitarle la palabra cómputo quizás, entre un equipo y un insumo, el equipo es aquel que me sirve para poder elaborar mi trabajo, no es mi herramienta de trabajo. Y un insumo lo podemos ver como la materia prima, ¿sale? Un insumo vendría siendo la materia prima que usamos, en este caso, para producir otro bien. Por ejemplo, las hojas de papel que usamos para imprimir, usamos hojas de papel y usamos tinta pues para elaborar lo que vienen siendo nuestros trabajos, ¿sale? Esta tinta y este papel es la materia prima. Nuestra herramienta de trabajo pues es la computadora, la impresora, mediante los cuales nosotros imprimimos ese documento, ¿sale? Tenemos ahí aires comprimidos, espumas, estos son equipos de limpieza, ¿no? El alcohol isopropílico también es un equipo de limpieza que se usa para darle mantenimiento a la computadora, ¿sale? Entonces, básicamente aquí caemos dentro de lo que viene siendo nuestra definición de equipo de cómputo y nuestra definición de insumo, ¿ok? El equipo de cómputo hay que darle mantenimiento, ¿sale? Al equipo hay que darle mantenimiento para evitar posibles fallos y que estos puedan ocasionar mayores pérdidas que si nosotros les diéramos el mantenimiento oportuno, ¿sale? Y en el caso de los insumos, el texto nos habla de el uso razonable de lo que vienen siendo los suministros o los insumos, ¿sale? Entonces, una empresa o una institución debería de llevar control de estos insumos, porque ¿qué es lo que le interesa a una empresa, a una institución? Pues lo que le interesa es reducir gastos, reducir costos. Entonces, imagínense que pues, nos dieran diario un paquete de hojas y nosotros lo malgastáramos, lo imprimieran. Entonces, pues la empresa simple y sencillamente tendría mucho gasto en ese aspecto, ¿no? Entonces, dependiendo también de la empresa, no digo que todas lo hagan, aunque todas deberían,
muchas de ellas llevan un control de lo que vienen siendo los insumos. Entonces, por ejemplo, bueno, necesitas papel, ok, lléname un formato solicitándome papel. Y así, si se te acabó el papel a los 2 días, bueno, entonces, ¿qué has hecho con ese papel? ¿Por qué hace falta papel? ¿Sale? Lo mismo con la tinta de la impresora. Si se gasta demasiado rápido, habrá que analizar las razones por las que se está gastando, ¿no? Entonces podemos ver ahora sí que mediante una bitácora, porque pues más adelante está la definición de bitácora, mediante una bitácora podemos darnos cuenta de qué tanto se consume tal insumo y si es normal pues que de repente haya un gasto excesivo, ¿no? A lo mejor es un área donde en realidad se consume mucho, se imprime demasiado y digamos que se justifica ese gasto, ¿no? Pero entonces ahí en ese caso se deberá tener en cuenta que ese es un área de alto consumo, ¿sale? Entonces tener planes, ¿no? Justamente para ir minimizando costos, ¿sale? ¿Dudas, preguntas hasta el momento? ¿O todo bien? Ok, perfecto. Seguimos. Y ahora vamos a ver nuestro mantenimiento preventivo, ¿sale? Vamos a leer la definición y nos dice que el mantenimiento preventivo es el conjunto de acciones que hacemos con el propósito de mantener nuestra computadora funcionando de la manera más satisfactoria posible. Para esto hay que hacer una que otra prueba de vez en cuando, ¿sale? Y pues ahí nos dice que mientras más sistemáticos seamos con esto, más indoloro, ¿no? O sea, es el proceso, menos tardado, ¿no? Imagínense si tienen una computadora que lo utilizan mucho y digamos que le van a hacer un proceso de desfragmentación de disco y si lo hacen cada año, muy probablemente el proceso tarde mucho. Si se lo realizan cada mes, cada 2 meses, el proceso es más rápido, ¿no? Nos dice, el primer objetivo del mantenimiento, ¿sale? Preventivo, es evitar o mitigar las consecuencias de los fallos del equipo, logrando prevenir las incidencias antes de que éstas ocurran. Las tareas de mantenimiento preventivo pueden ser pues algunas como estas, ¿no? Aquí les puse algunos ejemplos, no significa que son todos, puede haber más. ¿Qué podemos hacer nosotros? Pues desfragmentar nuestro disco duro, ya lo vimos en la unidad anterior. Realizar respaldos de nuestros datos almacenados. Este resguardo de información también cumple, ¿no? con un mantenimiento preventivo. O sea, un resguardo de la información no va a evitar quizás que el disco duro se dañe o que la computadora explote, por así decirlo, ¿no? Pero si nosotros tenemos esa información guardada, la tenemos respaldada y la computadora se llega a dañar y el disco duro, por más cuidado que yo tenga con él, por más mantenimiento, si se llega a dañar, a descomponer, pues no nos va a importar tanto porque pues si es cierto tengo que comprar otro disco duro y es un gasto económico, pero la información si la tengo almacenada no la voy a perder, ¿sale? Y a veces es mucho más importante tener la información al dinero que pueda suponer hacer una compra nueva del disco duro, ¿no? Entonces por eso es que yo les recomendaba también tener algún tipo de sistema mediante el cual nosotros llevemos un control de los respaldos de la información, ¿sale? Y esto estoy hablando en cuestiones tanto laborales como de casa, ¿no? O sea, porque igual si yo tengo, no sé, fotos familiares que son importantes y lo tengo solamente respaldado en el disco duro y las llego a perder, pues igual sería digamos que pues una pérdida, o sea, se sentiría, ¿no?
Entonces, no vamos a evitar que el disco duro falle al hacer un respaldo, pero estamos minimizando las consecuencias de este fallo, que es lo que tenemos acá, ¿no? O sea, estamos mitigando las consecuencias. ¿Por qué? Porque sí voy a tener que desembolsar el dinero para comprar un disco duro nuevo, pero la información se va a mantener guardada, respaldada. ¿Sale? Otra de las de lo que vendrían siendo el mantenimiento preventivo es el de mantener nuestra computadora actualizada, el sistema operativo, ¿no? Las actualizaciones de seguridad. Pues a veces sucede que se vulneran la seguridad de los sistemas operativos y pues digamos que no necesariamente que me pase a mí, pero puede ser que le pasó a alguien que está del otro lado del mundo. Alguien vulneró el sistema Windows y al ser vulnerado pudiera hacer que alguien se pudiera conectar a mi computadora y extraer información o hacer mal uso de ella, ¿no? Entonces, cuando situaciones así llegan a suceder o el equipo, en este caso de Microsoft, detecta que hay una vulneración o hay un fallo en la seguridad de su sistema, regularmente lanzan actualizaciones y estas actualizaciones pues cierran esas brechas de seguridad, ¿no? Entonces por eso se recomienda pues tener el sistema actualizado, ¿no? Sé que es tardado a veces cuando comienza a actualizar y no se quiere apagar, pero a veces es necesario, ¿no? Entonces es una manera como podemos protegerlo, ¿no? Tenemos ahí otro, dice mantener nuestras aplicaciones actualizadas, lo mismo pero con las aplicaciones, no instalar software inestable o de dudosa procedencia, en la mayor, ahora sí que en lo más probable, en lo más posible, deberíamos evitar instalar programas que no estamos muy seguros que puedan ser programas dañinos, ¿no? A veces pues nos metemos a bajar cosas de internet que no provienen necesariamente de una página pues confiable. Entonces hacer instalaciones de este tipo de programas puede ocasionar ahí problemas en la computadora, ¿sale? Y aquí entra también navegar en el internet de manera responsable, o sea, tratar de evitar sitios donde pudiera yo pues digamos que propiciar que la computadora pueda infectarse de algún malware, algún virus, ¿sale? Limpiar nuestros datos de navegación cada cierto tiempo. Esto va más para el hecho de que cada que ustedes están usando, por ejemplo, Google Chrome o el navegador que ustedes usen, estos navegadores van guardando información y esta información va consumiendo espacio en el disco duro. Si tienen un disco duro de tamaño considerable, pues igual y no es tan necesario. No van a haber problema de lentitud o algo por tener ese espacio guardado. Ahora, si tienen problemas de espacio en el disco duro, quizás si cada cierto tiempo sería bueno pues limpiar los datos de navegación para que no consuman espacio, ¿sale? Otra sería instalar alguna herramienta anti-malware y hacer un scan periódicamente. Hay herramientas, no necesariamente son antivirus, sino son herramientas que se encargan de analizar el equipo de cómputo para ver si hay algún programa, algún malware instalado, ¿no? O sea, algo que de repente empieza a sacar anuncios en el navegador o que se empieza a ejecutar en el sistema. Entonces, de vez en cuando, pues pudiera ser propicio hacer un escaneo, ¿no? Tenemos otro ahí que dice administrar los programas que inician con el sistema y remover los que sean necesarios. Cuando ustedes inician la computadora, le dan iniciar, hay ciertos programitas que se van ejecutando. Por ejemplo, aquí varios de los que yo tengo acá son programas que se inician
al momento que la computadora se prende, ¿no? Entonces, ¿esto qué ocasiona? Pues que se va haciendo más lenta la computadora porque hay más programas funcionando al mismo tiempo. Si ustedes le dan clic derecho a la barra de tareas y le dan a donde dice administrador de tareas, van a ver cuántos procesos están ejecutando en segundo plano. Entonces, todo esto que se encuentra acá, tengo 164 procesos, se están ejecutando y están consumiendo recursos, ¿sale? Entonces, si yo tengo problemas con que mi computadora tiene problemas de rendimiento, que de repente tarda mucho en iniciar, o de que ya inició y de repente cuando abro algún programa se pone lenta o más que nada eso, ¿no? Problemas de lentitud. Muy probablemente sea porque el procesador está trabajando mucho. Valdría la pena checar acá el CPU cuánto se está usando. Entonces, si tenemos un uso muy elevado y nosotros pues tenemos abierto, no sé, nuestro internet y un Word y un Excel, y estamos viendo que el uso del procesador está muy elevado, pues quizás o tenemos un procesador que ya nos queda pequeño, pero si la computadora es, no sé, de unos cuantos años para acá, lo más probable es que tengamos muchos programas abiertos, y esto también nos ocasiona memoria RAM, ¿no? O sea, es tanto el rendimiento del CPU como de la memoria RAM, ¿no? Si tenemos muchos programas, pues voy a ocupar más memoria RAM. Entonces, aquí habría que checar qué programas se están instalando. O sea, no instalando, se están ejecutando en el momento que la computadora se prende, ¿no? Y pues ya sería cuestión de irlos deshabilitando, ¿sale? Estos procedimientos los vamos a ver de manera posterior, yo creo que mañana, ¿sale? Ya les voy a ir diciendo cómo pueden irle haciendo para que no se ejecuten tantos programas de inicio, cómo vaciar lo que viene siendo los datos de navegación, ¿sale? Aquí nos dice monitorear el consumo de recursos de las aplicaciones para saber cuándo es necesario un upgrade de nuestro hardware. Un upgrade se refiere a una actualización de nuestro hardware, ¿no? O sea, de nuestro equipo. Lo mismo, el monitoreo pues lo pueden hacer aquí, ¿no? Administrador de tareas. Y si ustedes ya ven que, o sea, ya se aseguraron, o sea, ustedes ya agarraron, se aseguraron que en la computadora se está corriendo lo necesario, ¿no? O sea, no tienen programitas que estén consumiendo memoria de más. Y pues yo tengo abierto, no sé, tengo abierto Word, tengo abierto el Chrome porque pues estoy investigando y solamente tengo esas dos funcionando. Y de repente veo que a pesar de todo ya la computadora, la memoria o el CPU ya no están dando lo necesario, pues igual valdría la pena hacer una actualización, ¿no? Y esto va a variar en medida de qué tanto nosotros usemos en nuestro equipo, porque no es lo mismo, por ejemplo, la persona que va a usar Office, o sea, Word, Excel, PowerPoint, Internet, no va a tener un requerimiento tan grande de memoria RAM o de CPU a una persona que, por ejemplo, va a estar trabajando con, no sé, Photoshop, va a estar editando video, o, por ejemplo, ahorita que estamos transmitiendo, que se está grabando audio, se está grabando video, pues tengo un consumo de 7, pero pues yo ahorita ando sobrado en memoria RAM, ¿no? Pero posiblemente alguien que tenga 8, pues la computadora le va a empezar a andar lento, ¿no? Entonces, sí sería necesario quizás que le ponga el doble, le ponga 16, ¿sale? Entonces, es lo que tenemos que ir viendo, ¿no? Tenemos que ir viendo la capacidad de nuestra computadora para a ver si es suficiente para el trabajo que estamos realizando, ¿no? Entonces, en dado caso de que ya apliquemos todas las medidas que podemos aplicar para tener un mejor rendimiento y pues aún así me sigo quedando corto, pues igual le valdría la pena ver de qué manera podemos
actualizar nuestra computadora, ¿no? A lo mejor necesito más memoria RAM. Depende de la computadora. Si es una laptop y necesitan cambiar de procesador, pues ahí mejor es una laptop nueva, ¿no? Si es de escritorio y puedo mejorarle el procesador sin cambiar, por ejemplo, la placa madre, pues puedo intentarlo, ¿no? Ahora, si necesito cambiar la placa madre, pues analizar primero mi presupuesto y segundo, si vale la pena, ¿no? Hacer el upgrade. Qué piezas puedo reutilizar para la nueva computadora, ¿no? Entre otras cosas, ¿sale? Y por último, vaciar la papelera de reciclaje. Como les dije, si ustedes eliminan documentos, pero los eliminan mandándolos a la papelera, el espacio se sigue ocupando, ¿eh? Y si tengo problemas con el espacio, pues no mejoro nada eliminando documentos mandándolos a papelera, ¿sale? Y aquí tenemos, dice, en el caso del hardware, también podemos tomar un par de medidas para evitar problemas, que estas son, por ejemplo, si tenemos una computadora de escritorio, tratar de mantener el gabinete, o sea, la cajita, limpio tanto por dentro como por fuera, para evitar que se empiecen a tapar las salidas y las entradas de aire, ¿no? Y tener ahí problemas por sobrecalentamiento. Esto lo podemos hacer, por ejemplo, con aire comprimido, ¿sale? A veces podemos también ir midiendo lo que viene siendo la temperatura, las temperaturas que llega a tener nuestra computadora. Se recomienda que no llegue a más de 90, ¿sale? Entonces, si vemos que de repente la computadora se está calentando mucho y llega a más de 90, pues pudiéramos, bueno, si nosotros no sabemos hacerlo, mandarla con alguien para que le cambie la pasta térmica al procesador, ¿sale? Si es que con limpieza no se logra solventar, ¿no? A veces con la limpieza es más que suficiente para bajar la temperatura. En algunos casos, pues igual, y si el gabinete lo permite, ponerle unos ventiladores, ¿sale? Para sacar aire caliente o para meter más aire frío, ¿sale? Y pues ya en determinado caso realizar ahí un procedimiento más pues más complejo, ¿no? Ya digamos que meternos a cambiarle la pasta térmica, pues ya es de alguien con experiencia en estos manejos, ¿no? Okay. Entonces, estas son digamos que acciones de mantenimiento preventivo que podemos hacer para ir evitando el desgaste y posibles fallos o minimizar consecuencias de fallos dentro de mi equipo, ¿no? Mi equipo de trabajo. También hay mantenimiento que se le realiza a las impresoras. Por ejemplo, las almohadillas de tinta se suelen a veces lavar, etcétera, ¿sale? Entonces, nuestro teclado, a veces, si ustedes tienen una computadora de escritorio y agarran su teclado, lo ponen boca arriba y lo mueven tantito, van a ver cómo va a caer bastante tierra. Y si son de comer en la computadora, o sea, junto a la computadora, posiblemente también haya restos de comida. Entonces, el mouse también, bueno, el mouse ahorita, pues ya no tanto, ¿no? Antes tenía una ruedita que se llenaba mucho de polvo y había que darle su limpieza de vez en cuando a los rodillos que tenía por dentro. ¿Okay? Bueno, esto es en cuanto a mantenimiento preventivo. ¿Alguna duda antes de que entremos a mantenimiento correctivo? Hasta aquí todo comprendido. Sí, perfecto. Bueno, entonces continuamos. Mantenimiento correctivo. ¿Sí? Es el mantenimiento que realizamos cuando ya hay un fallo, ¿sale? Entonces, una vez que ya diagnosticamos el problema,
debemos de buscar la manera de poder solucionarlo, ¿no? Ahí dice, esta reparación, puede ser una soldadura, un cambio de tarjeta, un cambio de un dispositivo que ya no funcione, o, por ejemplo, formatear la computadora en dado caso que el problema haya sido ocasionado por un virus, ¿no? El mantenimiento correctivo de hardware es la reparación o el cambio que se le hace a algún componente o dispositivo, o sea, a la parte física, cuando se presenta una falla. Este mantenimiento puede ser simplemente el cambio del monitor, el cambio del mouse, etcétera, ¿no? Y el mantenimiento correctivo de software tiene como principal objetivo subsanar los fallos detectados en el sistema y asegurar que estos no han producido incoherencias en la integridad de los datos. Es decir, que cuando algún programa presenta alguna falla, este mantenimiento repara el problema y de alguna manera evita o intenta evitar que la falla vuelva a surgir. Y a diferencia del mantenimiento preventivo, el cual previene una falla, el correctivo se lleva a cabo cuando la falla ya se presentó, ¿sale? ¿Qué acciones de mantenimiento correctivo pueden haber? Pues pueden haber, como ahí dice, desde necesitar soldar alguna parte de la computadora. Eso ya dependerá de quién pueda hacerlo, ¿no? O hacer el cambio, no sé, a lo mejor se dañó la tarjeta RAM, se dañó el disco duro, hay que cambiarlo, se dañó el mouse, voy y me compro otro mouse, se dañó el monitor, voy y cambio de monitor, ¿sale? Entonces, no necesariamente es, digamos, que reparar la pieza, porque a veces no tiene reparación y hay que hacer un cambio, y esto también es parte de lo que viene siendo nuestro mantenimiento correctivo. Y esto es en cuanto a hardware, en cuanto a lo tangible, la parte física. Y un mantenimiento correctivo de software, pues ahí lo dice, ¿no? De que si instalamos algo y esa instalación creó un fallo, o sea, instalamos algo que no debimos de haber instalado, lo descargamos de alguna fuente no confiable y bajamos un virus y lo instalamos en la computadora, o esa instalación dañó el sistema, pues tendremos que ver la manera en cómo podemos recuperar el sistema o en su defecto respaldar la información, recuperar la información si la tenemos respaldada, y formatear la computadora, ¿sale? Entonces son acciones de corrección de problemas, ¿sale? Entonces por eso es mantenimiento correctivo, ¿ok? Si ustedes investigan un poquito más, puede ser que encuentren alguna que otra clasificación. Hay un tipo de mantenimiento que le llaman mantenimiento predictivo, que lo que busca es como que predecir la falla, ¿no? O predecir cuándo más que nada se debería hacer un cambio en cierto dispositivo por desgaste o etcétera. Va a variar dependiendo de la bibliografía que ustedes encuentran, ¿no? Porque hay otras bibliografías que ese mantenimiento predictivo lo consideran parte del preventivo, o sea, una acción preventiva también, porque es básicamente el monitoreo del hardware del hardware que puede dañarse o tener una vida útil limitada. Entonces buscar tener como que un respaldo, ¿no? O sea, si sé que puede fallar y pues para que no me quede yo no interrumpa el flujo de trabajo, tener un repuesto, ¿no? Entonces es lo que se conoce como predictivo, ¿no? Pueden investigar un poquito para incluso a lo mejor puede ser que ya encuentren alguna otra categoría, ¿no? de mantenimiento, pero básicamente estas son las dos, ¿no? O sea, las dos principales, mantenimiento preventivo y mantenimiento correctivo, ¿sale? Bueno, vamos a ver la definición de bitácora. Dice que bitácora es el registro escrito de las acciones, tareas o actividades que se deben de llevar a cabo en una determinada actividad, empresa o trabajo. Dice, en el mismo se incluirán tanto los imponderables que se desarrollaron durante su realización, las fallas, los costos y los cambios que debieron ejecutarse para concretar los propósitos. En la actualidad es importante llevar bitácoras de los procesos de mantenimiento
tanto preventivo como correctivo, con la finalidad de llevar un control de las acciones tomadas, tanto para prevenir como para corregir posibles fallos. Y también son importantes y de utilidad para llevar un control de los insumos informáticos utilizados. Pues una bitácora yo creo que todo el mundo la debemos conocer, o al menos indirectamente hemos trabajado con una bitácora. Hay bitácoras de, no sé, de visitas, cuando a veces vamos a un lugar y nos piden que nos registremos, hora de entrada, hora de salida, eso es una bitácora. En el caso de cómo las podemos usar para apoyarnos en los mantenimientos, pues ahí nos dice llevar una bitácora de qué mantenimiento se le ha realizado a las computadoras. Digamos que pues yo tengo, no sé, por ejemplo en el taller de informática tengo 8 computadoras, llevo un control de las computadoras, qué es lo que tienen, qué es lo que no tienen, y pues cuando se hace algún tipo de mantenimientos pues se lleva un registro, ¿no? Le falló la tarjeta madre. Entonces así cuando vuelva a fallar nosotros podemos saber, ok, bueno, a esta computadora no tiene ni un año que se le cambió y ya volvió a fallar, y se cambió y se le puso una nueva. Entonces, ¿por qué en menos de un año ya volvió a fallar? Entonces nos podría llevar ahí la investigación a que quizás pues algún regulador no esté fallando, quizás el regulador de ese equipo no está funcionando del todo, y a lo mejor ese contacto tiene problemas y pues manda descargas que dañan la tarjeta madre, dañan la fuente de poder. Entonces, este tipo de cuestiones podemos deducirlas con el uso de bitácoras. También, si vamos a llevar un control del mantenimiento preventivo, decir, bueno, esta computadora ya se le actualizó el antivirus la semana pasada, ¿no? Ya se le realizó limpieza, le vuelve a tocar dentro de 6 meses. Y no de repente decir, bueno, ¿cuándo fue la última vez que se le hizo mantenimiento? Pues yo creo que pues tendrá como 3 meses, y a lo mejor ya pasaron 6, ya pasaron 12, ¿no? Entonces, para esto nos sirve, para llevar un control de los mantenimientos que les estamos realizando a las computadoras. ¿Sale? Permítame un momentito. Bueno.
Listo, ya estoy de vuelta, disculpen. Es que me llegó un paquete y tuve que salir a recogerlo. Ok, bueno. ¿Alguna duda de lo que hemos visto? Todo comprendido. Bueno. Bueno, ya para finalizar con Bitácora, pues también nos puede servir para llevar un control de los insumos. Digamos que yo soy el encargado en la oficina de dar los insumos, y de repente pues con la bitácora yo puedo llevar un control, ¿no? A lo mejor cierta área me pide un cartucho de tinta cada 2 días, entonces decir, bueno, entonces si las estás usando de manera correcta, y pues poder justificar, ¿no? O si de repente nos dicen, no, pues es que no nos has traído tinta, oye, pues si te la entregué ayer, aquí está la bitácora, aquí la firmaste de que se entregó la tinta, ¿no? Entonces, en estos tipos de situaciones es donde nos sirve mucho el uso de una bitácora, ¿no? Bueno, nos falta la última parte, que es resguardo de información. Vamos a leerla y a comentarla. Nos dice que la información es empleada en el mercado profesional para agilizar y optimizar los procesos productivos. Asegurar y controlar la información es una de las mayores prioridades de cualquier empresa. Existe en el mercado una amplia gama de dispositivos para el resguardo de la información. Se debe destacar que existe un sinnúmero de factores de riesgo que se presentan desde el comportamiento humano hasta fenómenos naturales, ¿no? Para minimizar los riesgos que se presentan, la empresa e instituciones, las empresas e instituciones desarrollan políticas y procedimientos de contingencia que consiste en la organización de respaldos y el aseguramiento de los medios, o sea, es decir, el empleo razonado de cintas, cartuchos, CDs, etcétera, en bóvedas y cajas de seguridad. Se debe recordar que los aspectos para seleccionar la información a resguardar es necesario considerar que se pueden presentar fallas de hardware o de software y que el impacto puede presentarse desde muy pequeño hasta un evento catastrófico, ¿no? Es importante tener presente que tanto el hardware como el software son fáciles de reemplazar. Sin embargo, la sustitución o reemplazo de los datos y la relación entre ellos para formar la información es bastante compleja y difícil, ¿no? La información propia de cada empresa es generada con el tiempo y es asegurada para la restauración en caso de contingencia y minimizar riesgos. Básicamente, lo que acabamos de leer significa que en las empresas ahorita priorizan lo que viene siendo la información. Por ejemplo, empresas de mercadeo, toda la información que tienen de muestras, de clientes, incluso en escuelas se debería llevar un control de la información para poder sacar, digamos que factores, ¿no? O sea, poder analizar esa información y ver qué nos puede decir, ¿sale? Entonces, ahorita las grandes empresas, la información es uno de los activos más valiosos que tienen, ¿no? Entonces, para ellos respaldar lo que viene siendo la información es mucho más conveniente que arriesgarse a perder la información. Como dice ahí, puede ser desde un factor humano, algún problema, algún error que ocurra, hasta un desastre natural, una inundación, un terremoto y se pierda esa información, ¿no? Entonces ellos prefieren tener la información asegurada, ¿sale? A que arriesgarse a perderla, ¿no? Entonces aquí tenemos unos puntos
Nos dice que el respaldo incremental es rápido en su ejecución, pero solo se resguardan modificaciones en los contenidos de la información, y que los respaldos globales resguardan toda la información, pero llegan a tardar muchas horas en ejecución y se requieren, digamos que muchas veces, detener la operación de la empresa, ¿no? Un respaldo incremental es un respaldo que suele ser rápido, pero solamente va a guardar modificaciones, no va a respaldar toda la información. Digamos que respalda la información que se generó hoy, pero no respalda la información del día de ayer. Y un respaldo global es aquel que respalda toda la información, ¿sale? De todos los días. ¿Okay? Una manera de tener un nivel entre estos dos tipos de respaldos es que la recomendación es que día a día se realice un respaldo de manera incremental, ¿sale? Y que los globales se realicen, no sé, una vez a la semana, una vez al mes o incluso una vez al año, dependiendo de qué tanto sea necesario, ¿no? Dice, para un uso racional de consumibles, los medios de respaldos como cintas, discos duros son reusados una vez cubierta la duración del respaldo. Aquí abajito dice, los respaldos incrementales de una semana son sustituidos con el global de la semana, y los globales semanales con el global del mes, y el global mensual con el global anual. O sea, vamos a abrir por ejemplo aquí un PowerPoint. Ok, entonces aquí tenemos donde nos dice, vamos a leer este segundo punto. Dice, para un uso racional de consumibles, los medios de respaldos como cintas, discos duros son reusados. Estas cintas son unas cintas, no sé si se sigan usando en la actualidad, son unas cintas grandes para respaldar información, y los discos duros, pues eso sí los conocemos, ¿no? Pero como no podemos quizás tener el respaldo de toda la información, o sea, de la vida de la empresa, a veces nos va a servir, pues dependiendo de para qué quiero la información, me puede servir la del último año, la del último mes, la de los últimos 10 años, ¿sale? Entonces, regularmente, la información se suele respaldar digamos que un tiempo, ¿sale? Digamos que yo necesito información de los últimos 2 meses. Entonces, ¿qué sucede? Que una vez que un disco duro o un respaldo que se encuentra en un disco duro ya cumplieron los 2 meses, si yo esa información ya no la voy a necesitar porque ya pasaron los 2 meses, entonces ese disco duro lo vuelvo a ocupar para volver a grabar información actual. ¿Ok? Si la información me interesa tenerla de 6 meses, pues voy a tener discos duros suficientes para almacenar información durante esos 6 meses. Y a partir que un disco duro, la información que tiene ya caducó esos 6 meses, pues lo vuelvo a usar, ¿sale? Entonces ahí también hay que tener una gestión de lo que viene siendo el espacio. Nosotros en nuestra casa, pues tenemos un disco duro que vamos a respaldar, ¿no? Fotos personales, quizás alguna que otra película, pues ya nosotros gestionaremos. Si llegamos a llenar un disco duro de fotos, es muy difícil, pero si la llegáramos a llenar, pues quizás, y lo conveniente sería comprar otro disco duro para que borrar lo que ya respaldé, ¿no? Pues son recuerdos, ¿no? Pero pues va a depender del tipo de información que vayamos almacenando, ¿no? Y aquí por último lo que nos dice, los incrementales. Entonces, un respaldo incremental es un respaldo, digamos que se va haciendo puede ser por día, ¿no? Entonces, o por semana, pero regularmente por día. Entonces, digamos que nosotros aquí tenemos, no sé, vamos a ver, 1, 2, 3, 4, 5, ahí está.
Tenemos lunes, tenemos martes, tenemos miércoles, tenemos jueves, tenemos viernes, tenemos sábado y tenemos domingo, ¿no? Entonces, hacemos un respaldo de lunes, ¿sale? Se crea lo que viene siendo un respaldo incremental. El día de mañana, o sea, el martes, se crea otro respaldo incremental, pero que solamente va a guardar la información de martes. No va a guardar la información que se generó lunes, solamente la de martes. Lo mismo el miércoles, y así nos vamos con todos los días, ¿no? Entonces, cada día está guardando solamente la información que se generó en el día. Pero pasa la semana y hacemos un respaldo global. Y este respaldo global está guardando toda la información generada por esta semana. ¿Sale? Entonces, esta información que tengo de cada uno de los incrementales diarios ya no la necesito. ¿Por qué? Porque ahora ya la tengo en el global de la semana. ¿Sale? Y cuando yo tenga 4 semanas respaldando globales, la puedo juntar y saco un respaldo global mensual. Y estos ya los puedo eliminar. ¿Por qué? Porque la información ya la tengo almacenada en el global mensual. Y si me voy así con los 12 meses, va a ser lo mismo, ¿no? Puedo guardar un global anual y ya los globales mensuales ya no me van a servir. ¿Sale? Entonces, esta parte es lo que nos está diciendo o lo que nos quiere decir este último párrafo, ¿no? Los respaldos incrementales de una semana se sustituyen con el global semanal y los globales semanales por el global mensual y los mensuales por el global anual. ¿Ok? Entonces, eso es lo que nos quiere decir esa última parte. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Todo comprendido? Ok, bueno. Entonces vamos a dejarlo por hoy hasta aquí. Voy a detener la grabación